Podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. El balance de los primeros 5 meses del año se rige sobre las consecuencias humanitarias de los 8 conflictos armados que existen en Colombia, los cuales se intensificaron de forma considerable. Colombia tiene 8 conflictos armados según el Comité Internacional de la Cruz Roja. En lo corrido del año, el número de víctimas directas solo va en aumento. Es decir, las comunidades están siendo desplazadas, confinadas, civiles desaparecidos o víctimas de algún artefacto explosivo. Una imagen que pone de manifiesto una desalentadora situación de seguridad en el país. Las negociaciones de paz con diferentes grupos continúan, y esta situación pone más presiones sobre las mesas, que varias tensiones ya han presentado. ¿Qué dice el CICR y el gobierno, y qué podemos esperar como población civil? Hoy, yo, Carolina González, analizaré el recrudecimiento de la violencia en el país y las acciones que el gobierno está tomando. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Carolina González, analista de Colombia Risk Análisis. En el episodio de hoy hablaremos sobre el deterioro de la situación humanitaria que vive el país según los más recientes datos de la Cruz Roja, lo que esto implica para el país y para las mesas de negociación en el marco de la paz total. Carolina, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, un gusto estar por aquí de vuelta en Podcast. Carolina, empecemos por la frase que Lorenzo Carafi, el saliente jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, dijo: Colombia aún no es un país en posconflicto. Sabemos que el acuerdo de paz firmado con las distintas FARC no fue el fin del conflicto, pero sí marcaba una esperanza para construir paz en los territorios donde ha estado la guerra. Sin embargo, la multiplicidad de los grupos armados y el conflicto y la violencia que esto ha traído han marcado una distancia de esa esperanza que teníamos en el 2016. La Cruz Roja identificó en su más reciente informe una intensificación de la violencia relacionada con grupos armados. ¿Qué dicen los datos, Carolina? Pues Catalina, lo primero es decir que el informe que hizo la Cruz Roja es valioso no solo por los datos alarmantes que hoy vamos a analizar, sino porque es una organización que lleva años trabajando en el territorio, incluso en lugares donde el Estado aún no llega. Para nadie es secreto que Colombia, a pesar del acuerdo de paz con las FARC, aún enfrenta graves problemas de violencia por parte de grupos armados al margen de la ley. Según la Cruz Roja, en el periodo de enero a mayo de 2024, comparado con el mismo periodo del año anterior, la mayoría de los indicadores de violencia aumentaron. Por ejemplo, la cifra de desplazamiento aumentó un 49% y el confinamiento forzado un 101%. Esta última lleva a Chocó a la cabeza, en gran parte debido a los varios paros armados en el departamento este año. Y no solo eso, la Defensoría del Pueblo también ha encendido las alarmas sobre el aumento de casi el 70% en eventos de desplazamiento forzado, pasando de 43 a 73 eventos en este periodo en comparación con los datos de 2023. El CICR registró 194 víctimas de atentados con artefactos explosivos, un aumento del 35% en comparación, de nuevo, con el año anterior. Estos fueron los datos más relevantes del CICR, pero también hay otras cifras que nos muestran la agudización de la violencia. Los asesinatos de líderes sociales no han disminuido en el primer semestre de 2024. Aunque no ha habido un aumento respecto a 2023 y 2022, ya se registraron 90 casos en lo que va de este año, según cálculos de La Silla Vacía. También, desde Podcast, en nuestro episodio La amenaza de los drones para la seguridad nacional, advertimos que el uso de drones por parte de grupos insurgentes denota un desarrollo y agravamiento de las tácticas de guerra que ya vienen causando estragos para la seguridad en Cauca y Valle del Cauca. Esta situación nos muestra que la afectación a la población civil ha aumentado significativamente en comparación con años anteriores. Además, las dinámicas de conflicto suponen repercusiones para la población civil más allá de la violencia directa. Debido a las restricciones de movilidad, por ejemplo, los pobladores de las áreas afectadas no pueden trabajar ni estudiar. Además, enfrentan riesgos asociados a la falta de acceso a centros de salud y a la inseguridad alimentaria producto del confinamiento. Esta situación no es nueva, pero sí se vio agravada después del acuerdo de paz porque varios grupos armados fueron mucho más rápidos que el Estado a empezar a ocupar los territorios que dejaron las FARC.
Y además parece que el gobierno, tanto este como los anteriores, no entienden muy bien las relaciones que tienen las guerrillas y los grupos armados con la población y con el territorio. Estos se volvieron tramitadores de conflictos, como que regulan las relaciones sociales y las economías ilegales. ¿Cómo este desconocimiento o falta de atención histórica se está viendo hoy? Pues Catalina, precisamente es probable que la agudización de la violencia se deba al debilitamiento institucional, a la ausencia del Estado y al fortalecimiento de los grupos armados. Sobre este último punto, vimos la semana pasada que el ELN conmemoró sus 60 años con instalaciones de banderas y símbolos. Si bien en años anteriores ya habían usado esta fecha para mostrar su capacidad militar, las manifestaciones de la semana pasada se pudieron observar en capitales departamentales como Cali, Medellín y Bogotá, donde rara vez ocurrían este tipo de demostraciones. Para esta ocasión, miembros del ELN hicieron acto de presencia en la vía panamericana entre Cali y Popayán, desplazándose a lo largo del tramo y alertando a los viajeros. También hemos visto los casos de construcción y celebración de entrega de obras a las comunidades por parte de disidencias de las FARC. Recientemente, la inauguración de un puente en el Cauca causó revuelo, pues fue parcialmente financiado por una disidencia de las FARC, que adicionalmente instaló un peaje ilegal para su uso. Cabe resaltar que este mismo año, disidencias de las FARC han entregado otras 2 obras de gran magnitud. En abril, un colegio en Caquetá, que actualmente se encuentra en proceso de legalización por parte del gobierno, y en mayo inauguraron un centro de salud en norte de Santander. ¿Qué buscan estos grupos con estos actos? Ganar legitimidad entre las comunidades. Como tú lo decías, el Estado es incapaz de llegar y sanear las necesidades de estas regiones del país, y ese vacío es el que es aprovechado por estos grupos para afianzar su presencia y control. Esto es una muestra de que estos grupos han ganado terreno ante las fuerzas estatales. Finalmente, estos actos han sido calificados como inaceptables por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ya que mencionas a alguien del gobierno, ¿cuál se espera que sea la reacción ante el incremento de violencia y cómo puede o no afectar las mesas de negociación y la búsqueda de paz total que tiene el gobierno Petro? Catalina, nuestro pronóstico es que lo más probable es que el gobierno Petro mantenga su compromiso incondicional a la paz total. Recordemos que la búsqueda de paz fue un pilar fundamental en la campaña presidencial de Petro, y la política de paz total es la materialización de esa promesa de campaña. Por esto, es muy poco probable que durante el resto de su gestión, Petro se desprenda de este concepto y las negociaciones que conlleva. A pesar de la situación, el gobierno nacional no ha visto motivos para levantarse de las mesas de diálogo que actualmente está realizando, y en algunos casos apartarse del cese al fuego. Podemos tomar el caso del EMC. A pesar de los graves incidentes de violencia que llevaron a que inicialmente Petro ordenara que no se reanudara el cese al fuego con el grupo, el gobierno decidió reactivar los diálogos con la facción minoritaria del EMC, que se mantiene abierta a este proceso. Con el grupo armado dividido, solo contando con la participación y compromiso de una de las partes, es poco probable que esto tenga algún impacto en las cifras de violencia. Con las tensiones, violaciones a los ceses al fuego y presiones a las mesas de negociación, surge una pregunta muy importante para el gobierno y la paz total. ¿Cuándo y bajo qué condiciones desistir de los intentos de negociación? Queda claro que el gobierno agotará hasta la última instancia para concretar acuerdos con los grupos armados. Salvo que haya un evento extraordinario que obligue su cese, las negociaciones continuarán como han sido estipuladas. En el entretanto, permanecerán las dudas sobre la seguridad de la población civil. Insistimos a todas las partes en conflicto sobre la necesidad y la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades que esas normas confieren. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita y en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @ColombiaRisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de María Alejandra Ibarra y Daniel Poveda en la investigación y creación del guión. Arte por Paola Morales. Dirección por Catalina Bobadilla. Nos escuchamos el próximo miércoles.